Y ahora sí, te invito a que te pongas de pie. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y preparando nuestro corazón para escuchar palabra de Dios. Vamos a alabar al Señor un instante más, con todo el gozo, con toda la alegría. Vamos a levantar manos santas a nuestro Dios. ¿Cuántos han venido a alabar a nuestro Dios? Y en instantes escucharás palabra de Dios. Vamos a decirle a nuestro Dios: solo déjame llegar al cielo, presentar mi corazón ante ti, Señor. Solo déjame llegar al cielo, presentar mi corazón ante ti, Señor. Adoraremos a Él, levantaremos manos santas, adoraremos a Él y levantaremos manos santas a nuestro Dios. Levantaremos manos santas, levanta manos santas, levanta manos santas, levanta manos santas, levanta manos santas, y así recibimos su palabra con un fuerte aplauso. Aleluya. Amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Santo eres, Señor. Y así como estás, cierra tus ojos. Vamos a orar por esta palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en este día, Señor, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra que va a ser compartida e impartida, Señor, aquí en tu casa. Te pedimos, Padre, Señor, que tú hables una vez más a nuestro corazón, a nuestra alma, que tú traigas palabras de enseñanza, de fortaleza, de ánimo, Padre Celestial, Señor, para que podamos caminar firmes en tu presencia y en tus caminos. Señor, en esta hora nosotros dejamos todo en tus manos y por eso te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Yo te invito a que tomes asiento. Ha llegado el momento de poder compartir palabra de Dios. Palabras de esperanza. Y así como recién decía la hermana, estamos todas las semanas nosotros aquí. Y es una gran bendición. Es una bendición poder estar en la casa del Señor. Es una bendición poder aprender. Sabes que a pesar de que muchos de nosotros ya hace muchos años que transitamos el camino del Señor, el pastor argentino ya lleva casi 28 años caminando con el Señor, yo llevo otros tantos, casi 25 años sirviéndole al Señor, así que imagínate, muchos años sirviéndole al Señor. Y a veces yo hablo con mi familia, con mis hijas sobre todo, y digo, bueno, yo cuando era chiquita también, mi madre, mi padre me llevaban a la iglesia, así que son otros tantos años más. Pero sin embargo, nunca dejamos de aprender. Y eso es lo que tú tienes que sentir en tu corazón, y no importa la cantidad de años, la cantidad de estudios que hayas hecho, sino que siempre tienes que estar con ese corazón abierto de que puedes seguir y tienes que seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Sabes que aún muchos de nosotros que ya transitamos muchos años en los caminos del Señor, sabemos que todavía hay cosas que debemos aprender. Sabemos que todavía hay cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Obviamente no es el cambio cuando uno llega y comienza a dar sus primeros pasos, porque la mayoría de nosotros hemos llegado con una vida destruida, hemos llegado con adicciones, con problemas matrimoniales, con problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas sentimentales, problemas en muchas áreas de nuestra vida. Pero sin embargo, luego cuando llegamos a los caminos del Señor, es como el periodo donde hacemos las grandes transformaciones, donde pasamos de una vida vieja a una vida nueva, donde dejamos los vicios a un lado y comenzamos a caminar limpios, comenzamos a caminar sin esas malas costumbres, esa mala manera de vivir y de andar. Pero luego uno dice, bueno, pero ya está, ya vencí las drogas, vencí el alcohol, vencí la depresión, vencí la amargura, la tristeza, las ganas de quitarme la vida, vencí tantas cosas, ¿no? El materialismo, que antes muchos se dejaban llevar por el materialismo, y si no había dinero de por medio, como no hacíamos nada. Y Dios ha transformado nuestro corazón. Pero luego de eso algunos dicen, bueno, ¿y ahora qué queda? ¿No? ¿Y ahora qué queda? ¿Qué me queda a mí por seguir transformando, por seguir cambiando, si las grandes batallas ya las hemos librado?
las batallas más fuertes o las que eran más visibles, ya la hemos batallado y la hemos ganado. Y algunos dicen, bueno, ya está, es como que bueno, ya he logrado todo. Y sabes que no, sabes que todavía quedan muchas cosas por seguir aprendiendo, muchas cosas por seguir cambiando, proyectos y metas, sueños que Dios tiene para tu vida, para que tú puedas ir caminando detrás de esos sueños, detrás de esos anhelos que Dios pone en nuestros corazones. Sabes que la palabra del Señor dice que Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Y a veces uno dice, bueno, yo no tengo como muchas ganas de hacer muchas cosas. Bueno, búscalas en el Señor. La palabra del Señor dice, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y a veces hay gente que nos mira o mira a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios y dice, bueno, pero ustedes como que siempre tienen ganas de hacer. No es que uno busca a Dios y Dios pone ese sentir en nuestro corazón. No es que uno anda, no sé, queriendo o mostrarse o viendo del Señor. Oramos, clamamos al Señor y el Señor empieza a poner como proyectos nuevos en nuestro corazón. El querer, como el hacer, el querer ayudar, el hacer más, el levantarnos y hacer alguna actividad más, alguna tarea más, algún proyecto más. Y a veces los hermanos dicen, pero a mí esas ideas no se me ocurren. Bueno, busca al Señor. Porque el Señor no hace excepción de personas. Si tú le buscas, el Señor comenzará a poner en ti ese sentir. Comenzará a poner en ti esa necesidad de hacer algo más. Y sabes que ese es el gran problema, porque a veces la gente y aún el cristiano dice, bueno, yo no tengo como muchas ganas. No sé cómo es eso del querer y hacer. Bueno, es porque tienes que buscar a Dios. Porque luego tú dices, bueno, yo parece que mi matrimonio va de 10, pero luego te das cuenta de que hay cosas que no van funcionando, ¿verdad? Hay cosas que te van desgastando. Sabes que estos días yo hablaba con una mujer de Dios y ella me decía, estoy atravesando un momento difícil con un pariente que ahora está enfermo y bueno, tuvo sus problemas allí en el medio como muchas personas, pero ¿sabes qué? Ella me dice, yo perdoné y ahora lo estoy cuidando en sus últimos días. Y yo le decía, bueno, voy a estar orando para que Dios te fortalezca. Porque a pesar de que nosotros estamos en Dios, también nos desgastamos. También son situaciones que nos desgastan humanamente, quizás no en nuestra fe, porque uno tiene su fe intacta en los momentos difíciles sobre todo, pero te desgasta físicamente, te desgasta mentalmente, te desgasta en tus sentimientos encontrados. Y entonces nosotros caminamos y entonces yo le decía, yo voy a estar orando por ti, para que te fortalezcas en el Señor. Porque sabes que nosotros como seres humanos transitamos en esta vida y nuestra fe es lo más importante. Nuestra fe es lo que nos mantiene firmes, lo que nos mantiene en pie. Pero sin embargo, mientras nosotros caminamos en esta vida, nos vamos desgastando. Obviamente, lo primero que sentimos es el desgaste físico, porque los años, como decían mis abuelas o mi madre, no vienen solos. Ya nos desgastamos, te duele la rodilla, después te duele la cadera, después te duele la ciática. Todo nos duele, ¿verdad? Y pasan los años y uno dice, qué bárbaro, antes éramos jóvenes, ahora ya, por lo menos en mi caso, ya no lo somos tanto. Pero sin embargo, entonces, se desgasta nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero tenemos que fortalecernos, tenemos que cuidarlo. Se desgasta nuestros sentimientos mientras caminamos, el ánimo, las fuerzas, se nos va desgastando. Porque uno dice, la verdad que tenía tanto ánimo, que le metí tantas fichas y tantas fuerzas a esto, pero siento que no me ha dado el resultado, que no he obtenido el beneficio que pensaba que iba a obtener. Algunos dicen, le metí tantos años a un matrimonio que al final no resultó. Otros dicen, le metí tantos años a mi empresa, a mi negocio y tampoco funcionó. Le metí tantos años, tanto tiempo a personas y que pensé que eran mis amigos, que eran familiares, y le metías tantas fichas y tanta fuerza y luego te das cuenta con los años de que no funcionó, de que no era recíproco, que no era la misma fuerza que tú le metías o el mismo empeño, y entonces uno comienza a desgastarse. Y eso nos pasa a nosotros también los cristianos. Uno dice, bueno, uno parece que nos mantenemos en pie, sí, el Señor nos mantiene en pie, pero también el ser humano se desgasta, somos seres humanos. Pero allí es donde tú tienes que fortalecerte en el Señor. Allí es donde tú tienes que decirle, Señor, renueva mis fuerzas. Pon el querer como el hacer en mi corazón, pon el querer.
quiero tener esa necesidad de hacer, esa necesidad de servirte. Sabes que van pasando los años y una de las cosas que yo siempre le pido al Señor es esta. Yo le digo, Señor, nunca me permitas que me acomode y me siente y ya está, sino que siempre tenga la necesidad de hacer algo para ti, de servirte de alguna u otra manera, ya sea con mi tiempo, ya sea con los dones que tú me has dado, los dones que tú me has hecho aprender en el camino, los que tú me has dado y que he trabajado en ellos. Señor, ayúdame con mi profesión, con mi oficio, con lo que yo sé, siempre, Señor, ayúdame. Porque sabes que una de las cosas más difíciles para los cristianos que pasan muchos años en los caminos del Señor es que luego se acomodan. Y dicen, bueno, ya está, yo aprendí todo, ya me leí la Biblia 2, 3 veces, ya me sé la mayoría de los salmos, me sé la mayoría de los proverbios, me sé las parábolas de Jesús, es como que ya no hay nada, nadie te puede enseñar nada, ¿verdad? Y a veces, lamentablemente, vemos a cristianos de esta manera, que dicen, bueno, ¿yo qué tengo que aprender? Y todavía tienes que aprender mucho más. Porque la palabra del Señor es inagotable. Y porque Dios quiere poner en ti el querer como el hacer. Si no, nos encontramos como los fariseos. Nos encontramos como los saduceos, que ellos dijeron, bueno, ya está. Vino Jesús y ellos creían que ya se las sabían todas. Ellos dijeron, nosotros cumplimos las leyes de Moisés, nosotros somos los hijos de Abraham, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros oramos, nosotros ayunamos y hacemos esto. Pero cuando vino Jesús, Jesús los descolocó totalmente. Jesús les mostró que ellos no sabían nada. Les mostró que todo lo que ellos hacían era simplemente de la boca para afuera y no era en lo profundo de su corazón. El Señor los vino y los confrontó con su propia realidad. Pero los fariseos pensaban que ellos ya se las sabían todas. Los sacerdotes pensaban que ellos se las sabían todas. Es más, la Biblia nos cuenta que a Jesús lo mataron por los sacerdotes, los fariseos y todas las autoridades de aquella época. Le dijeron, bueno, hay que matarlo porque él está en contra de nuestros mandamientos, de nuestra enseñanza. Era Dios. Jesús era el creador, imagínate. Pero sin embargo ellos tomaron lo que Dios les había entregado a Moisés hace cientos de años atrás, y con esa misma palabra terminaron, o esos mismos mandamientos, terminaron tomándolo y matando al Salvador. Imagínate. Y uno dice, qué locura, ¿no? Porque eso se lo dio Dios. Dios le habló a Moisés acerca de las leyes, de Levítico, los mandamientos y todo lo demás, ¿verdad? Pero los fariseos y los sacerdotes de la época de Jesús tomaron esas mismas palabras para matar a Jesús. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Es posible? Bueno, obviamente que fue posible. Ya Jesucristo murió en la cruz en aquella época para que nosotros fuésemos salvos. Pero imagínate lo que es ilógico. Que muchas veces el ser humano toma hasta la propia palabra del Señor para cometer equivocaciones, pecados, aberraciones. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, ya tenemos vasta enseñanza. El pastor Hernán Alberto Cortés a través del Trendy nos ha dejado una amplia enseñanza de cómo han tomado la palabra del Señor, la han tergiversado y han hecho barbaridades, ¿verdad? Pero esto no es nuevo. Los fariseos, los sacerdotes de aquella época hicieron exactamente lo mismo. Tomaron la palabra del Señor y mataron a Jesús. Así. Dijeron, no, porque Él va en contra del mandamiento tanto, del mandamiento lo otro. ¿Vieron que Él está hablando en contra de nuestra fe, de nuestra palabra? Bueno, y lo terminaron crucificando a Jesús. Obviamente que era plan de Dios. Era un plan de Dios, era un propósito de Dios. Pero esto no lo tenemos que pasar por arriba. Tenemos que tomarlo en cuenta porque esto también le pasa al cristiano. A veces el cristiano toma palabras o ha escuchado enseñanzas y cuando tú no la puedes contrastar con la Biblia, cuando tú no la contrastas o no te tomas el tiempo de decir, bueno, ¿será lo que Dios quiere? ¿Será que Dios nos ha enseñado de esta manera o es enseñanza de hombre? ¿Sabes qué? También el pastor Hernán en el Trendy nos enseñó de que muchas veces han tomado enseñanzas humanas de hombres y la han puesto a la altura de las enseñanzas de Dios. Han tomado enseñanzas de quizás profetas o
o hombres de Dios y la han puesto a la misma altura de las enseñanzas de Jesús. Y uno dice, bueno, ahora, obviamente con el diario del lunes, como se dice, ahora todo es mucho más fácil. Uno dice, claro, ahora comienzo a entender un poco más. Y alguno dirá, pastora, no entiendo todavía. Bueno, es como que tú vayas a la policía o vayas ante un juez y le digas, ¿sabe qué, juez? La palabra de mi papá es más importante que la suya. ¿Qué te dirá el juez? ¿Qué te dirá el juez? Pero vos estás. O te mete preso o te manda al psiquiátrico, no hay más, ¿verdad? Y sabes que el hombre ha tomado la palabra de hombres y la ha puesto a la altura de la palabra del Señor. Y luego han tomado la Biblia y han agarrado palabras de hombres que han sido hombres de Dios, profetas, lo que tú quieras, pero la han puesto a la altura de la palabra del mismo Jesús. Y entonces allí es como que no alcanzamos nosotros a entender. Y es como ir y decirle a un juez, la palabra de mi papá es más importante que la de usted. Obviamente que no es así. El juez firma, te manda preso por cualquier cosa y anda a decirle que tu papá dijo que te libere. Vas a quedar ahí preso hasta que venga un abogado y haga su trabajo, ¿verdad? Pero sin embargo, entonces, el ser humano ha hecho esto a lo largo de toda la historia. Y los hombres de aquella época, los fariseos, hicieron exactamente lo mismo. Tomaron la palabra del Señor, la tergiversaron, la manosearon, la cambiaron, tomaron lo que les convenía y entonces terminaron matando a Jesús. Por eso nosotros en estos tiempos tenemos que ser cada día más sabios, cada día más prudentes a la hora de tomar la palabra del Señor. Tenemos que contrastarla. Cada enseñanza que tú tengas en tu mente, en tu corazón, pásala por la Biblia. La Biblia será tu tamiz. La Biblia tiene que ser como tu colador para que tú entiendas. Tú dices, bueno, esto aprendí, porque sabes que entonces, como en aquella época y en esta época, entonces el ser humano se contradice. Mire, yo quiero compartir contigo la palabra de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos, San Marcos, el Evangelio, según San Marcos, capítulo 7, versículo 8 en adelante. Luego tú puedes leerlo todo. La verdad que en el libro de Marcos está un poco más explicado que en el libro de Mateos, así que luego puedes leerlo. Y dice así, lleva por título Lo que contamina al hombre. El libro de Marcos, capítulo 7, versículo 8 en adelante, dice así. Jesús les dijo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vamos a leerlo otra vez y dice así. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y esto es palabra de Dios, y le vamos a dar un fuerte aplauso. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Así, la historia cuenta, y para situarte en la historia, dice que en un momento vinieron a Jesús los fariseos, los escribas, los sacerdotes, las autoridades de aquella época, y le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Estamos viendo de que tus discípulos no se lavan las manos para comer. Es mandamiento de Moisés. Es una enseñanza, es una costumbre, es una tradición que nosotros tenemos, que nos dejó allá la enseñanza de Dios. Y entonces Jesús les dijo, pero no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que en realidad sale de su corazón. Y entonces Jesús se molestó, se enojó y habló con el pueblo. Luego, esta parte de cuando habla a las demás personas está un poco más amplio en el libro de Mateo, pero lee los dos luego y hace un complemento allí. Y entonces dice que le dijeron, pero ellos están pecando, están haciendo mal. Porque eso era lo que venían los fariseos, las autoridades de aquella época, señalarle a Jesús que sus discípulos estaban yendo en contra de la palabra del Señor, en contra de las enseñanzas de Dios, de los mandamientos de Dios. Y entonces Jesús dijo, no, ustedes están equivocados, porque no es lo que entra lo que contamina al hombre, porque lo que ciertamente comes, luego vas
al baño, como le dijo Jesús, luego vas a la letrina y eso queda allí, ya está. Eso no es lo que en realidad contamina al hombre. Lo que contamina al hombre son otras cosas. Tus tradiciones. Le dijo, porque ustedes invalidan mis mandamientos por sus tradiciones. Y él les dijo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y sabes que esto, a veces uno dice, pastora, no entiendo. Bueno, sabes que a veces la gente dice, bueno, no, porque hoy es el día del padre, el día de la madre, el cumpleaños, y es tradición. Y entonces comienzan a tocarte en los sentimientos. Si no, ¿cómo vas a ir a la iglesia y no ir a almorzar con la tía, con quien sea? ¿No? Y eso son tradiciones humanas. Y uno dice, pero si yo puedo hacer las dos cosas a la vez, nadie te dice que no vayas a festejar un cumpleaños o un día de la madre o el día que tú quieras festejar. Pero nosotros sabemos que podemos hacer las dos cosas. Podemos servir al Señor y luego podemos disfrutar con nuestra familia. No, una cosa no invalida la otra. O podemos estudiar y podemos ser buenos cristianos. Pueden los jóvenes ser jóvenes y no por eso tienen que andar pecando por todos lados. ¿Entiendes? Puede ser un buen hombre de familia y a la vez servir al Señor. Porque una cosa no invalida la otra. Pero sin embargo, ¿sabes qué? En estos tiempos nos han hecho creer que seguir al Señor era como una carga extra. Como algo que está mal visto hasta el día de hoy. Y que entonces, cuando tú vienes a las reuniones o le sirves al Señor en los compromisos que tú has asumido con Dios, entonces tú estás faltando a tu familia. Tú estás faltándole a tu esposa, tú le faltas a tu mujer, tú le faltas a tu marido, le faltas a tus hijos. Y entonces comienza la sociedad a decirnos qué es lo que nosotros debemos hacer. Y ese es un gran problema, porque entonces nosotros nos dejamos llevar por las costumbres humanas. Porque saben que muchos ellos almuerzan con sus familias los domingos, pero después al día lunes, martes ya andan adulterando. Y entonces allí no hay problema, porque como cumplió el domingo con la familia y lo llevó a comer y lo llevó a pasear el fin de semana, entonces tiene la libertad, según el ser humano y según la gente. Bueno, entonces ya cumplió con lo que tenía que cumplir, con lo que está bien visto. Pero luego cuando discuten, cuando pelean, cuando adulteran, cuando se insultan o cuando hay violencia, cuando no se acuerdan nunca de los hijos, no se hacen cargo de la crianza de sus hijos, de la enseñanza, de la educación, de la salud. Y uno dice, bueno, pero el domingo está, pastora. Y uno dice, pero estás aferrándote a costumbres humanas y lo más importante, no lo estás viendo. Y entonces viene el mundano, viene el incrédulo, viene el familiar que no conoce al Señor, o algunos que sí conocen, pero que se dejan llevar por tradiciones humanas y se olvidan de lo más importante. Eso era lo que Jesús le quería enseñar a esta gente. Les dijo, ustedes toman lo humano y lo quieren comparar y poner a la altura de lo que Dios nos enseña. De lo importante, de las cosas importantes en la palabra del Señor. Ojalá lo puedas estar entendiendo. Porque entonces tú te dejas llevar y tú dices, bueno, como soy joven, entonces tengo que pecar. No, porque soy un hombre, entonces también tengo que pecar. Porque soy una mujer, pero cumplo, Yo lavo los platos, yo dejo todas las cosas en casa, pero luego te desentiendes de lo que también es importante. Del amor, de la comprensión, de la crianza, de los límites. De poner los límites correspondientes, de que haya un orden dentro de tu casa. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, porque te has dejado llevar. Uno dice, bueno, como ya lo llevé a la escuela y lo traje, ya está. Ya cumplí. Pero no, faltan un montón de otras cosas más. Y entonces viene el incrédulo y nos quiere dar cátedra a nosotros de lo que tenemos que hacer. De que no, que cómo vas a ir el fin de semana a la reunión. De que cómo vas a ir el sábado o el domingo o vas a ir toda la semana. Si tú te ocupas de lo importante. Por eso aquí es donde Dios nos enseña que tú tienes que entender qué es lo importante. Qué es lo que tú tienes que darle más interés. A donde tú tienes que poner más tiempo, más fichas, más fuerza. Porque entonces a veces uno dice, sí, pastora, ya le compré todo lo que mi hijo quería. Y capaz tu hijo quería 1 hora contigo.
Quizás tu hijo quería que tú te sientes un momento y dejes tu celular y le escuches. O tu esposa, tu marido. Algunos dicen, no, ya está, ya le cociné. Ya fui a trabajar, ya apagué la luz. Y está bien. Y eso es bueno. Pero sin embargo te estás olvidando de lo más importante, de lo que hace a una relación humana. Te estás olvidando de lo más importante, el tiempo, la dedicación, la demostración de amor. ¿Sabes a cuántas personas le cuesta demostrar el cariño hacia sus hijos? ¿Sabes a cuántos hombres les cuesta demostrar el cariño a sus esposas y viceversa? Y entonces uno dice, bueno, pero ya le pagué la luz. Claro, pero no alcanza con que solo pagues la luz. ¿Entiendes? No alcanza con que tú ya le hayas comprado el par de zapatillas. No alcanza. No alcanza con que tú ya le hayas cocinado y lo tengas bien gordito. No alcanza. El Señor te dice, estás perdiendo lo más importante. Y alguno dice, bueno, pastora, ya está. Ya ofrendé. Y está bien, pero no alcanza. Pastora, ya oré, pero no alcanza. Es como decir, ya pagué la luz. Y ahora te tienes que ocupar de lo importante. De tu relación con Dios, de tu relación con tu pareja, con tu esposa, con tu marido, con tus hijos, con tu trabajo, con tu negocio. Tienes que aprender a equilibrar. Porque si no estamos como los fariseos, nosotros dándole más importancia a lo humano que a lo espiritual. Dándole más importancia a las enseñanzas seculares del mundo que a las cosas de Dios. Y entonces no sabemos nosotros balancear, no sabemos nosotros equilibrar nuestra vida. Y entonces Jesús les dijo, mira lo que les dijo. Les dijo, porque dejando el mandamiento de Dios lo dejas. Te aferrás a la tradición de los hombres. Te quedas como con lo importante, que lavas los jarros, los vasos, te lavas las manos y cosas semejantes, le dijo el Señor. Pero dejas a Dios. Dejas a Dios. Algunos dicen, sí, pastora, parezco un cristiano. El Señor dice, no tienes que parecer, tienes que serlo. Tienes que amar a tu prójimo. Tienes que amar a tu enemigo. Tienes que perdonar al que te falla. Tienes que tener la fortaleza, el vigor para mantenerte en pie. Para no caer en la tentación. ¿Entiendes? Y algunos dicen, no, pero ya fue el domingo, pastora. Ya pagaste la luz. ¿Y? Pero después viene el lunes, el martes y cae redondo con el pecado, ¿entiendes? Y uno dice, bueno, pero el domingo cumplí, pastora. Claro, pero tienes que negarte al pecado. Tienes que negarte a lo malo. Tienes que negarte a esas cosas que te están haciendo retroceder o que no te están permitiendo crecer en Dios, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu trabajo, con lo que tú eres. Y el Señor nos enseña aquí. Y el Señor dice, te dejas a Dios de lado y te comienzas a prestar atención más a lo humano. Y tienes que aprender a tener un equilibrio. Y algunos dicen, no, pastora, porque mi trabajo. Está bien, no, nadie te va a decir que dejes de trabajar, pero puedes hacer un esfuerzo y quizás llegar más temprano o dedicarle aunque sea un día al Señor, decir, bueno, este día en vez de irme a jugar a la pelota con mis amigos, se lo dedico al Señor. ¿Entiendes? Esas cosas son las que Dios te dice, pero a veces parece que es un mandamiento más importante el ir a jugar a la pelota con tus amigos que ir a servirle a Dios. ¿Entiendes? A veces parece que es más importante ir a almorzar con un pariente que servirle a Dios. ¿Así? A veces parece que es más importante llevar quizás a cualquier lado a tus hijos que mostrarle cuál es el verdadero, la entrega, el servicio. Nadie te dice que vengas a la iglesia y no llevas a tus hijos a pasear. Porque algunos dicen, bueno, pero ya los lleva a la iglesia. Bueno, pero también es tu responsabilidad llevarlos a pasear. Pero no quieras hacerlo justo en el horario que te toca ir a servir al Señor, ¿entiendes? Porque algunos dicen, bueno, pero entonces ¿cómo hago? Y bueno, tómate el tiempo. Imagínate que tú le dices a tu jefe, bueno, mire jefe, hoy es el cumpleaños de mi mamá, así que hoy no vengo. Tu jefe te va a decir, pero a mí no me interesa que sea el cumpleaños de tu mamá. Yo te pago a vos para que estés acá, bueno, pero si trabajo ya no puedo ir a ver a mi mamá. Y uno dice, pastora, nadie dice eso en el trabajo. Y claro, porque es ilógico. Porque tu jefe te va a mirar y va a decir, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo que sea el cumpleaños de tu mamá? ¿No? Pero a veces lo hacemos con Dios y no te das cuenta.
Y a veces uno dice, bueno, hoy como es el cumpleaños de mi mamá, ya no voy a servir. Y a tu jefe no se lo haces. Y comienzas a tomar cosas humanas y las pones a la altura del mandamiento de Dios, de las enseñanzas de Dios. Y ahí es donde el Señor hoy nos quiere hacer recapacitar. Dios nos quiere hacer reflexionar, entender que hay cosas que son más importantes, que hay cosas que nos van a servir para toda la vida. Yo a veces le digo a mis hijas, hay cosas que les van a servir para la vida, les van a servir. Yo prefiero dedicarles más tiempo a esta área de su vida. Lo académico luego llegaremos si es necesario. Pero yo prefiero desarrollar otro tipo de habilidades en ustedes, otro tipo de pensamiento, otro tipo de análisis. A mí no me interesa que sepan cuál es la raíz cuadrada de no sé qué número y los números exponenciales y todos los polinomios, los binomios y todo eso. Yo le digo, yo sí sé que lo van a aprender, lo estamos aprendiendo. Pero a mí me es más importante que ustedes aprendan a diferenciar qué es lo bueno de lo malo, cuáles son las actitudes correctas, cuál es la manera de servir al Señor, con qué corazón le servimos al Señor, cuál es la actitud que debemos tener ante un grupo de amigos. Todas esas cosas para mí son mucho más importantes porque hacen a la vida, hacen a lo que ellos les va a dar, son herramientas más importantes. Luego obviamente están las académicas. Yo digo, bueno, en esta área sí le vamos a meter más fuerza porque necesito que ustedes tengan un nivel de inglés, llegar a un tipo de inglés para que tengan otro tipo de posibilidades en cuanto a lo laboral. Y ahí ya no estamos, ahí ya no deciden, sino que yo digo, bueno, acá van a ir por acá. En estas otras vamos a ir viendo y mejorando. Imagínate, nosotros humanamente podemos darnos cuenta, pero sin embargo a veces el ser humano dice, no, pero no puede aún el Hijo de Dios darse cuenta que es lo importante. El ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos, el ejemplo que nosotros le damos a nuestras familias, nuestras actitudes, nuestra fe, nuestra manera de perdonar, el entender, todas esas cosas que a veces nos tomamos y ponemos a la altura tradiciones humanas de hombres y las ponemos a la misma altura que las enseñanzas de Dios. Y encima a veces la ponemos más arriba que las enseñanzas de Dios, ¿entiendes? Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema para tu vida, es un gran problema. Es un gran problema. Porque entonces luego no sabes diferenciar. Sabes, la vez pasada hablaba con una hermana y me decía, pastora, no sé diferenciar. Yo digo, bueno, pero pídele sabiduría al Señor. Yo no puedo estar en cada situación de tu vida. Yo no puedo estar en cada momento para decirte estás decidiendo bien o estás reflexionando mal. Yo a veces le digo reflexionar. Me manda mensaje y me dice, pastora, esto estará bien, estará mal. Y yo le digo, bueno, no, ahora reflexiona vos. Y a veces estoy como una hora y yo le digo, bueno, ¿y vos qué pensás? Y me dice, bueno, sí, no, hasta que llegamos a una conclusión. Y yo le digo, ¿ves? Le digo, pero yo no puedo estar una hora todos los días contigo para que vos puedas reflexionar. Tienes que aprender a reflexionar en la palabra del Señor. Alguno dirá, pastora, bueno, porque a veces dicen, pastora, estará bien que yo, no sé, un día en vez de ir a la casa de mi madre vaya a servir al Señor. Y yo le digo, reflexionar. Yo no te puedo decir sí, no, en cada decisión que vos vas a tomar en tu vida. Y entonces empiezo yo. ¿Y vos qué decís? ¿Y qué dice la Biblia? Y no, y la Biblia dice esto, aquello. Y a veces hay con hermanas que estoy más de una hora. Y uno dice, pastora, bueno, es mi tarea. No tengo problema. Yo le digo, yo no tengo problema de dedicarte tiempo, pero luego quiero que aprendas a reflexionar. Porque es fácil, dígame qué es lo que tengo que hacer. Así cualquiera, dígame qué hago con... Lo más lindo es que yo me río a veces. Porque yo digo, te preguntan cosas como, bueno, ¿qué hago? ¿Le cocino a mi esposo o no le cocino? Nunca te van a preguntar, bueno, ¿qué hago con mi plata? Ahí ya no te preguntan. ¿Qué hago con el sueldo que cobro todos los meses? Ahí ya no te preguntan. Obviamente que no me tienen que preguntar a nadie, a ningún pastor. Es tu dinero, tú haces lo que tú quieres. Pero sin embargo a veces hay cosas que te preguntan y yo le digo, pero ¿por qué no reflexionas con la Biblia? ¿Por qué no empiezas a entender? Porque estás poniendo tradiciones humanas a la altura de lo que dice la palabra del Señor.
cosas que son corrompibles, cosas que no te van a servir, cosas que no te van a ayudar, cosas que tú tienes que quitar y sacar de una vez de tu vida. Porque si no te es un de tropiezo. Porque si no te es un de angustia. Yo a veces hay personas que yo le digo, a veces tú quieres ser más bueno que Dios. Yo le digo, pero ¿cómo te puedes poner a la altura de tú querer ser más bueno que Dios? Yo a veces me sorprendo, yo digo, pero si leemos la misma Biblia, estamos todos leyendo la misma Biblia, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es posible? Yo a veces, la vez pasada hablaba con una hermana y esta hermana me decía, pastora, ¿sabe qué? Bueno, le vengo a contar. Me dice, vendí una propiedad. Le digo, bueno, qué bendición. Pero después me dice, bueno, pero era para pagar una deuda de mi hija. Y yo le digo, pero, ¿y cuántos años tiene su hija? No sé cuántos años. Y su marido. Y yo le digo, y su marido también. Sí, también tengo nietos. Y yo le digo, pero ¿y qué hacía usted pagándole la deuda al yerno, a la hija? Le digo, vendí una propiedad. Yo no lo podía creer. Yo quedé espantada. Yo le digo, hermana, usted está haciendo mal. Yo le digo, le está haciendo un daño. Porque entonces fácil es ir y me endeudo, total, después paga otro, ¿verdad? Como nuestros gobiernos hace muchos años. Se endeudan con China, se endeudan con Estados Unidos y claro, y después nosotros pagamos nuestros impuestos y ellos no pagan un peso de su bolsillo, lo pagamos nosotros y así es facilísimo. Total, otro lo paga. Yo le digo, no, está mal, le digo, no hagas esas cosas, hermana. Ahora está bien, yo sé que uno como mamá, nosotros damos la vida por nuestros hijos, ¿verdad? Le digo, pero no es lo correcto. Y esta hermana me decía, sí, ya sé, pastor. Yo le digo, no es lo correcto, porque el día que usted no esté, ¿cómo va a ser su hija para salir adelante? Siempre. Y aparte ellos son grandes. Usted tiene que enseñarles, darles herramientas para salir adelante, no hacerles el caldo gordo. Yo me quedé sorprendida, yo dije, perdieron una propiedad con lo caro que está hoy tener una propiedad. Simplemente porque se quisieron dar la vida de millonarios y después no les alcanzó para pagar. Así. Y uno dice, ¿pero cómo? Porque comienzan a poner y a alejarse de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice, el que no trabaje, no coma. Yo a veces hablo con la gente y a veces vienen los hermanos y yo le digo, ¿qué dice la Biblia? Y me miran los hermanos como diciendo, no sé para dónde. La Biblia dice, el que no trabaje, no coma. Punto. Para comer tienes que ir a trabajar. Y algunos dicen, no, porque pobre, porque... Yo a veces le digo, pero escúchame. Yo le digo, me han pasado otros casos de personas que dicen, pastora, yo cobro, mi marido cobra, y nosotros le llenamos la heladera a mi hermana porque tiene 3 hijos. Y yo le digo, pero... Y por eso no me alcanza para esto, para aquello. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Tu hermana qué problema tiene? ¿Tiene alguna discapacidad, algún problema de salud o algo que vos tengas que hacerte cargo de tu hermana? No. ¿Tiene marido tu hermana? Sí. Yo le digo, ¿por qué no se hace cargo el marido y ella de tus sobrinos? Bueno, pero yo pensé que nosotros teníamos que ayudar. Bueno, una cosa es ayudar y otra cosa es mantenerlo todos los meses. Son 2 cosas distintas. Y entonces comienzan a poner costumbres, tradiciones humanas. Y ella me decía, bueno, pasa que mi mamá me dice, claro, porque ustedes trabajan bien y vos con tu esposo como cobran bien, ¿cómo no van a ir a ayudar a tu hermana? Y yo le digo, pero una cosa es una ayuda y otra cosa es mantener a alguien, ¿entiendes? Ojalá estés comprendiendo las diferencias. Porque ponemos a la altura de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, costumbres humanas, decisiones humanas. Y los de nuestro alrededor, sobre todo nuestros padres, a veces yo los entiendo porque el padre, una madre, un padre son sus hijos. Y a veces no pueden tener ese límite, pero tú sí. Tú tienes que entender, tú tienes que hacerte responsable de tus responsabilidades. Tu hermano de las de él. Así. ¿Tú puedes ayudarle? Sí. No puedes mantenerlo porque no puedes hacerte cargo de una familia que no es tuya. Porque le hacemos un daño. Lo mismo con los hijos. Si detenemos la corrección, le hacemos un daño. Y todas esas cosas no las enseño yo.
lo dice la Biblia. Entonces a veces ponemos costumbres humanas, tradiciones humanas a la altura de la palabra del Señor. Luego sigue leyendo. Yo me reía mientras leía la palabra del Señor, porque dice que después que Jesús les dijo esto, dice que vinieron los discípulos y le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Y Jesús le dijo, ¿qué? Los fariseos se enojaron con lo que tú dijiste. Luego léelo. Yo me reía, yo digo, qué increíble. Encima, después tenían la caradurez de enojarse con Jesús. Pero así. Y Jesús le dijo, no importa. Bueno, luego termina leyendo. No son muchos versículos. Pero dice que entonces fueron los discípulos, le dijeron, Jesús, ¿sabes qué? Esto que tú hablaste, de que no pongan a la altura de Dios la palabra humana, a la misma altura que los mandamientos de Dios. Y entonces se enojaron, se ofendieron, se sintieron ofendidos. Y Jesús le dijo, no importa. Y luego termina leyendo. Te dejo la incógnita para que luego abras tu Biblia y lo leas. Así. Porque dice la Biblia entonces que Jesús le dijo, ustedes son unos hipócritas. Porque ustedes van en contra de los mandamientos de Dios y ponen a la altura el mandamiento de los hombres. Porque dice la palabra del Señor que tanto los fariseos, los escribas y todas las autoridades de aquella época, dice que ellos decían corbán, que era mi ofrenda a Jehová. Y en vez de honrar a su madre y a su padre, como Dios le había dicho en el mandamiento, que cuando llegaban a grandes, los hijos ayudaban a sus padres, les ayudaban con alimento, los tenían que ayudar, no los podían dejar a la deriva. Pero dice que ¿qué hicieron estos fariseos y los saduceos y todas las autoridades que sabían mucho de la Biblia? Ellos dijeron, no le voy a dar lo que me corresponde darle a mis padres, ayudarles a sostenerles porque ya están viejos, porque ya no pueden trabajar, porque ya no pueden sostenerse por sí mismos. Dijeron corbán. Y cuando iban los padres y le decían, hijo, tenés un pedacito de pan, tenés un poquito de harina o tenés un poquito de aceite, dice que le decían, no, mamá, mirá, corbán, lo que yo te tenía que dar a vos y lo tenía guardado para vos, al final se lo ofrendé a Dios. Así. Luego léelo. Imagínate, tomaban la palabra de Dios y la tomaban para desobedecer la palabra de Dios. Imagínate. Y entonces Jesús le dijo, ustedes son unos hipócritas. Ustedes realmente son unos hipócritas porque no honran a su madre y a su padre y encima hicieron un mandamiento nuevo y encima hicieron una tradición de hombre, porque no está eso en los mandamientos de Dios. Y entonces se justifican con ese mandamiento de hombre para no bendecir a sus padres. Así. Imagínate. Y sin embargo, después dijeron, y encima se ofendieron. El Señor les dijo, déjalo que se ofendan. Terminó completando la historia. Por eso es importante que tú aprendas y que todos aprendamos a no poner nuestras tradiciones humanas, lo que el mundo dice, lo que la sociedad dice, lo que deberíamos nosotros ser según tu vecino, según tu pariente, según la sociedad. Tú tienes que ser según lo que diga Dios. Porque eso entonces va a ser lo que te va a sostener. Sabes que la gente a veces dice, bueno, yo soy como el famoso de turno. Pero después no les alcanza. Yo el otro día le contaba a mi esposo y le decía, ¿sabes que vi un video de una cantante? Y esta mujer hablaba y decía, no, porque yo no puedo superar la depresión, y lloraba. Y ella decía, bueno, yo ahora me sacrifico para que toda la gente que esté como yo. Y ella en teoría cantaba a Dios. En teoría con sus alabanzas fortalecía el corazón del pueblo. Esta mujer es la que en un momento hasta profetizaba. Y uno dice, ¿pero qué le pasó? Y no puede con su propia alma y su propia vida. Yo realmente uno se duele porque uno dice que es una pena. Pero más pena me da la gente que creía que era una persona a quien seguir. Y era un ejemplo de vida, ¿entiendes? Y entonces luego después, cuando tú quieres aparentar algo y cuando tú no te aferras y te pones en las manos del Señor, como debería, entonces todo lo demás se derrumba.
tiene muchas canciones escritas, viajó por todo el mundo, pero ni puede ni siquiera con su propia depresión. Y nosotros, los hijos de Dios, sabemos que con Dios se puede salir de la depresión. ¿Es una lucha? Sí. ¿Es un proceso? Sí. Pero que con Dios se puede. Hemos escuchado testimonios tremendos, hombres y mujeres de más de 20 años, 30 años, 15 años, 10 años sumergidos en la depresión, que Dios les ha libertado con el solo escuchar la palabra del Señor y obedecer sus enseñanzas. ¿Entiendes? Pero cuando simplemente es una simple apariencia y simplemente ponemos cosas humanas por delante de las cosas de Dios, entonces todo se derrumba. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que tú andes triste, Dios no quiere que tú un día te sientas que estás batallando y avanzando un montón y luego te des cuenta de que no has avanzado nada. Porque no entendiste, porque pusiste enseñanzas de hombre por sobre las enseñanzas de Dios. Por eso lo importante aquí es que cada día te aferres a Dios y a su palabra. Y que cada área de tu vida tú la puedas tamizar, tú la puedas pasar, tú la puedas colar por la palabra del Señor, la puedas contrastar a ver si es lo correcto, si es no. Y si no, y si tú entiendes y Dios te va a hacer entender que no es lo correcto, lo cambias y punto. Y te aferras a la fe, porque cuando todo lo demás falle, como nos ha fallado, cuando las demás personas no estén porque no han estado, cuando nadie nos puede ayudar y cuando muchas veces nos encontramos solos, nosotros contra Dios, con nuestra alma, mejor dicho, solos, con nuestra tristeza, con nuestra amargura, nuestra depresión, con nuestros miedos, nuestros temores, nuestras luchas y nuestras pruebas, y cuando nos damos cuenta que no hay nadie más para ayudarnos y no habrá nadie más que nos pueda ayudar, siempre allí estará el Señor. Por eso siempre aférrate a Dios, porque Él siempre estará a tu lado y nunca te dejará. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra del Señor dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Así. ¿Sabes que la Biblia nos cuenta de que los fariseos y los sacerdotes iban a las casas de la gente y le decían, bueno, corbán? Y ellos se quedaban con lo que la gente debería haber ayudado a sus padres. Así de mal corazón eran estas personas. Y luego iban a querer darle clases a Jesús de que tendrían que sus discípulos lavarse las manos porque eso contaminaba al hombre. Dios les dijo, no, lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Y realmente estos hombres no tenían un buen corazón, porque iban a las casas de las personas y les pedían el corbán, y todos sabían que el corbán era lo que esa familia tenía guardado para su madre y para su padre, para ayudarles en su vejez. Venían los sacerdotes y lo tomaban como ofrenda para Dios, que no era para Dios, era para ellos. Así. Mira, y después querían darle cátedra a Jesús. Querían enseñarle a Jesús qué es lo que era bueno. Imagínate. Y ¿sabes qué? Así está la sociedad. La sociedad nos quiere enseñar y dar cátedra a nosotros. Qué es lo bueno, qué es la inclusión, qué es la misericordia y todo lo que ya sabes. Toda la ideología de género, todo el feminismo y todo el patriarcado y toda la mar en coche, como se dice. Y nos quieren venir a nosotros a dar cátedra. Cuando en realidad nosotros, cuando obedecemos la palabra del Señor, es lo más fiel y seguro que seamos personas de buen corazón. Porque el Señor es el que va transformando nuestro corazón para que seamos sensibles, para que podamos ponernos en el lugar del otro, para ayudar al necesitado, como lo venimos haciendo hace 31 años en este ministerio. ¿Entiendes?
pero nosotros no nos dejamos mover. Nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Y eso tú tienes que hacer, que nadie te mueva de tu fe. Muchos te van a hablar y muchos te van a querer confundir y te van a querer enseñar y dar cátedras de qué es lo de ser un buen padre, una buena madre, una buena esposa, un buen marido. Y que todo lo que hagas para Dios, si se interpone con tus tradiciones humanas, entonces estás haciendo mal. Tú dile, yo sé en quién he creído y en quién he confiado. Y cuando tú pones primero la palabra del Señor, entonces tú no te preocupes. Tú caminas en fe, tú caminas firme, sabiendo de que el Señor te va a respaldar, te va a guardar, te va a cuidar, te va a bendecir. Amén. No te olvides, no dejes que todo lo que la sociedad nos quiere bombardear y bombardea nuestra juventud te entre por ningún lado. Dile, Señor, manténme firme en mi fe. Que nada me haga titubear y nada me debilite. Dame la fortaleza. Porque muchos quieren subir las tradiciones humanas y las enseñanzas humanas, ponerla a la altura y hasta por sobre las enseñanzas de Dios. Y allí es donde nosotros nos tenemos que mantener firmes. Amén. Por eso hoy dile, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Porque me hicieron sentir mal. Porque mi familia me hace sentir mal. Mis compañeros de trabajo me hacen sentir mal. Mis compañeros de la universidad, de la secundaria me hacen sentir mal. Porque me hacen sentir que no pertenezco, que hago las cosas mal. Pero en realidad, tú mantente firme. Porque el Señor es si tú caminas en fe y caminas sobre sus enseñanzas, no importa lo que digan los demás. Sabes que al final del camino a ti te esperará bendición. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a adorar. Vamos a buscar al Señor. Pero antes, aquellos que no hayan aceptado a Cristo en su corazón o quieran reconciliarse con Dios, yo les animo a que cierren sus ojos y repitan esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido también que me ayudes a seguirte, a buscarte, a poner tu palabra por encima de las enseñanzas humanas. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú estarás conmigo cada día de mi vida. Dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Santo eres Jesús. Y ahora vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar al Señor. Vamos a buscarle, vamos a entonar una adoración y vamos a hablar con Dios. Vamos a buscarle. Luego voy a estar orando por ti, por tus necesidades, sabiendo que el Señor nos va a escuchar. Pero antes, adorémosle, busquémosle con todo nuestro corazón. Te adoramos, Jesús. Tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Profundamente sé que Él vendrá, pues el secreto es esperar una vez más, bien, atravesando toda adversidad. Lo que no es útil, dile, déjalo atrás, Señor. Quítalo de mi vida. Profundamente sé que Él vendrá, pues el secreto es esperar una vez más, atravesando toda adversidad. Dile, Señor, he atravesado momentos difíciles. Muchas personas me han querido hacer sentir mal porque soy un hijo de Dios. Mis compañeros de la universidad, de la escuela, del trabajo, mi familia, me han hecho sentir que no estaba aprovechando mi vida, disfrutando mi juventud.
¿Por qué tienes que ir a la iglesia todo el tiempo? Y no sabes que a nosotros la iglesia es lo que nos sostiene. Dios es el que nos sostiene a nosotros para que no hagamos locuras, para que no abandonemos nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras esposas. Que si no estuviera Dios aquí, muchos de nosotros ya nos hubiésemos quitado la vida. Otros hubiésemos estado encerrados en un psiquiátrico porque no íbamos a poder con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y la locura que había en nuestras mentes y en nuestros corazones. Otros podríamos haber quedado quizás encerrados por habernos dejado llevar por la ira, por la bronca y haber cometido cualquier locura, un homicidio, lastimar a alguien. La gente no sabe que cuando nosotros vamos a la casa del Señor, el Señor es el que nos sostiene, nos guarda, nos cuida, nos cambia, nos transforma. Porque como íbamos caminando en nuestra vida, íbamos por mal camino. Y el Señor es el que nos sostiene. El Señor es el que guarda nuestra vida, es el que nos detiene para que no le demos rienda suelta al pecado, al malo, a la tristeza, a la amargura, a la depresión, al enojo, a la ira, a los celos. Por eso dile, Señor, ayúdame. Quiero dejar de escuchar a los demás. La gente nos quiere hacer sentir mal. La sociedad nos quiere hacer sentir mal. Nos quiere hacer sentir que somos gente que atrasa, gente retrógrada, gente que no amamos al prójimo, gente que no valoramos a la otra persona. Pero sin embargo, dile, Señor, ayúdame. No quiero dejarme llevar por todos esos comentarios, por todas esas personas que hablan en contra de lo que estoy haciendo, que es servirte, o simplemente buscarte. Dile, Señor, ayúdame. No quiero dejarme llevar por los pensamientos de estos tiempos, por las costumbres humanas que me van a alejar de ti. No hay nada mejor que estar en los caminos del Señor. Por eso búscale a tu Dios en esta mañana y dile, Señor, ayúdame, Señor. Ya me estaban a punto de hacer caer o debilitar en mi fe, porque me hacían sentir mal y a veces te dicen, pero ¿para qué oras tanto? ¿Para qué crees tanto en tu Dios si no ves la respuesta? No, dile, no importa, yo seguiré buscando al Señor, porque sé que en algún momento el Señor responderá mi clamor, porque el Señor me dará lo que yo necesito. Dile, Señor, ayúdame. Dile, solamente sé que Él vendrá, pues el secreto Él se espera, creyendo un día más, creyendo un día más. Dile, un día más te voy a creer, Señor, aquí. Y voy a dejar de escuchar todas esas voces que me querían hacer retroceder, que me querían hacer volverme atrás, que me querían hacer dejar a mi marido, a mi esposa, a mis hijos. Esas voces que me querían hacer retroceder de mi fe. Esas voces, esos pensamientos, esas opiniones de la gente que yo quería hacer dejar, que yo permanezca firme en tus caminos. Dile, Señor, ya no más. Yo voy a creer en ti. Yo te voy a servir. Porque tú fuiste el que estuviste con nosotros cuando nadie más estuvo. Porque tú eres el que nos levantas cuando nadie más nos puede levantar. Porque tú eres el que nos da fe y esperanza aún en medio de nuestras tribulaciones más difíciles y profundas. Solamente tú, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no buscarte? Dile, Señor, quiero hacer oídos sordos a todo lo demás y escucharte solo a ti y a tu palabra. Creyendo un día más, creyendo un día más vendrá. Tú vendrás, Señor. Creyendo un día más, creyendo un día más.
Señor, dile. Creyendo un día más. Dile a tu Dios, yo creeré un día más en ti. Y cada día que me levante, yo seguiré creyendo en ti, en tus promesas. Creyendo un día más, creyendo un día más, creyendo un día más vendrás. Creyendo un día más, creyendo un día más, creyendo un día más vendrás. Siempre fuiste fiel en todo momento, pero yo siento que me ayuda más. Siempre fuiste fiel en todo momento. Tu gloria siento, Señor, que me ayuda más. Señor, en esta hora yo quiero orar. Oro, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor. Aquel que estaba debilitado, aquel que se sentía desgastado, se sentía cansado, Señor, por tratar de hacerle entender a los demás, Señor, que lo que estaba haciendo, Señor, era tratando de mantenerse firme en la fe, Señor, de no caer, de no bajar los brazos, para no volver a ser ese hombre, esa mujer, Señor, de la cual tú nos rescataste y nos transformaste. Señor, dale la fortaleza a mis hermanos, Señor. Señor, siempre tu palabra tiene que ir arriba, Señor, de todo. Siempre tus enseñanzas, tus promesas, Señor, las tenemos que levantar bien alto, Señor. Nosotros caminaremos en fe y en esperanza cada día de nuestras vidas, Señor. Nada, Señor, nos alejará de tu presencia, de tu palabra, de tus caminos. Nosotros te seremos fiel todos los días de nuestras vidas, Señor. Procuraremos caminar bajo tu bendición, Señor. Y aún cuando sabemos, Señor, que podemos desfallecer, sabemos que tú estarás allí, Señor, para levantarnos una vez más. Ven más de tu presencia, más de tu palabra, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, levanta el corazón de mis hermanos, Padre Celestial. Fortalécelos, Señor. Fortalécelos, Señor. Que nada debilite su fe, que nada debilite su esperanza, que nada debilite, Señor, su amor hacia ti, Señor, su entrega. Cada día fortaléceles, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, atamos y ligamos que la artimaña del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros la echamos fuera, la tiramos por tierra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, en esta hora nosotros declaramos libertad, Señor, a los corazones, a las mentes, Padre Celestial, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora, Señor, oro, si hay alguna persona enferma en este lugar o a través de las redes, comienza tú a sanar, Señor, toda enfermedad, Señor, en esta hora, nosotros la echamos fuera de los cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, haz órganos nuevos, sana por completo, Señor, lo que no funcionaba, y comienza a funcionar en el organismo del cuerpo de mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. El que no podía oír, que escuche, el que no podía hablar, que hable, el que no podía respirar, que comience a respirar, Señor, por sí solo. Comienza tú a sanar, Señor, todo problema al corazón, a los pulmones, Señor, a los órganos, Señor, hígado, Señor, páncreas, riñones, Señor, intestino. Comienza tú a sanar, Señor, todo problema en los huesos, Padre Celestial, sana por completo en las articulaciones, todo quiste, toda piedra en la vesícula, en los riñones. Comienza tú a sanar, Señor, todo cáncer, toda enfermedad incurable. El nombre que tenga, nosotros declaramos sanidad de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, comienza a pedir, clama por esa enfermedad que te queja, que te golpea. Dile, Señor, haz un milagro y el Señor lo hará. Porque nosotros creemos en un Dios de poder, en un Dios de milagros, en un Dios que clama a sus hijos y Él les oye, Señor. En esta hora nosotros declaramos tu bendición, declaramos tus milagros, declaramos tu sanidad, Señor, y por eso te damos gracias y dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo
donde vaya.